Perfecto. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos a este nuevo taller de emprendimiento y vamos a hablar sobre el tema de innovación. Hoy nos acompaña desde el SENA, nos acompaña Mirella, quien nos va a hablar sobre todo el tema de emprendimiento e innovación. Mirella es administradora de empresas, especialista en alta gerencia y gestión del talento humano. Tiene una alta trayectoria profesional, es orientadora en formulación de proyectos y actualmente es instructora y profesora del SENA. Mirella, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te doy la bienvenida a nuestra conferencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy amables, ya vuelvo a compartir nuevamente pantalla. Voy a deshabilitar mi cámara porque tengo la conexión muy ralentizada acá donde estoy. Entonces, disculpas, ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Gracias. Entonces, me confirman por favor si está viendo mi pantalla en modo presentación. Sí, Mirella, la estamos viendo. Ok, pero está en modo presentación. No, no está en modo presentación, está en PowerPoint. Sí, ahora sí. Ahora sí está en modo presentación. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema específico que es un entrenamiento específico para desarrollo de productos, todo lo que tiene que ver, digamos, en la actualidad con la parte de innovación. Es decir, acá hay herramientas que le pueden proporcionar a los estudiantes, a los emprendedores para, digamos, generar valor y dar respuestas reales a necesidades del mercado. En este caso, ¿cuál sería el resultado esperado? Pues que todos los emprendedores o estudiantes tengan unas herramientas y conocimientos necesarios que les permitan fortalecer esas capacidades y habilidades que tienen para desarrollar productos. Estamos hablando de lo tangible y también de servicios que sería lo intangible. En este caso, digamos como en generalidades, podríamos hablar que la parte del prototipo, el producto, la propuesta de valor, la validación, el mercado y la investigación. Son seis, digamos, temas diferentes que cada estudiante o cada emprendedor debe conocer muy bien. Si alguien está emprendiendo o alguien tiene un proyecto, lo primero que debe generar es, digamos, generar un prototipo. ¿Ese prototipo para qué se va a generar? En este caso se pueden hacer, si es en un producto, pues generar, digamos, un modelo para mirar si yo puedo fabricar. Y si es en un servicio, pues debo de hacer, digamos, canalizar ese servicio y desde la parte, digamos, desde la intangibilidad que tenga el servicio, mirar cómo lo voy a validar en un mercado. En el caso del producto, pues ya estaríamos hablando en, digamos, en la parte real de la, digamos, de lo tangible, es decir, de la forma, del tamaño, del color. Y en el caso de lo intangible sería la marca, la imagen, digamos, de la empresa, el servicio, que uno como comprador o uno, digamos, como cliente debe conocer para comprar. Pero además que ese producto, ese servicio que le estoy ofreciendo, le sirva para satisfacer unas necesidades. Ahora bien, que la propuesta de valor sea producto, sea servicio, es el factor que lo hace diferente y útil en una empresa frente a la competencia desapreciada por los usuarios. Es decir, en una propuesta de valor, ¿qué es lo que yo voy a explicar? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué vale la pena comprarle? ¿Y cuál es el concepto de innovación que tiene ese producto? La propuesta de valor no es, digamos, la cantidad de texto que yo voy a escribir, sino lo concreto que yo puedo hacer con ese producto o servicio. La validación ya sería, digamos, desde la parte objetiva y real de ese de producto o servicio, pues cuáles serían esos modelos de validación que pueden existir. Si estamos hablando de un servicio, pues no sé, aplicaría un tipo de encuestas. Si es en un producto, pues hacer el lanzamiento de ese producto para que las personas lo conozcan. Porque recuerde que todo emprendedor que lleve un producto o un servicio al mercado va en función de las necesidades que tenga ese cliente. Y el mercado, pues, es un conjunto en el que, digamos, en la parte real, donde hay individuos, hay personas, hay clientes y consumidores que están dispuestos a pagar por ese producto o ese servicio, que no es solamente pagar por el servicio, sino la satisfacción. En el caso de un producto, pues usted lo compra y lo puede, digamos, lo puede probar, se lo puede medir, pero si es en el caso de un servicio, usted una vez tenga la experiencia, emite el concepto. Digamos que se va, no sé, que va a tener una experiencia, se va a alojar, no sé, en un tipo de, no sé, alojamiento Airbnb.
donde después de haberlo usado, luego de esta experiencia, usted como persona o cliente puede emitir, digamos, ese tipo de, digamos, de conclusiones o recomendaciones. En la parte de investigación, todos los días se hace investigación y desarrollo referente a productos y servicios en el mercado. Los clientes usualmente dicen, es el mismo producto, bueno, tiene reingeniería, tiene algo diferente, pero para que eso se pueda, digamos, identificar, ya se debió hacer una investigación en el mercado, buscando cuáles son los, digamos, qué problema voy a solucionar, qué problema existe y cómo lo voy a solucionar en un mercado real. Cuando hablamos de la parte de, digamos, de innovación en productos y en emprendimiento, hablamos de transformar la vida de los colombianos a través del emprendimiento. Y en un mapa mental, que normalmente se ve, digamos, en formación o en clases, estaríamos hablando del desarrollo de un producto original, es decir, esas clases de producto, desarrollo de producto que hay, qué modificaciones se pueden tener y qué nuevas marcas pueden haber. Desde la parte de principios del diseño, pues primero está orientado a la acción. Si ustedes pueden ver, digamos, tiene una ruta al mapa. A gusto con el cambio, se integra esa previsión, es un proceso constructivo y dinámico. En todo proceso que se vaya a desarrollar actualmente, podríamos hablar que debo conocer el producto, debo haber trabajado en investigación y desarrollo, porque yo debo llevar ese producto al cliente, pero que le genere un acercamiento, una empatía para reducir los riesgos. Sin embargo, en todo producto producto, carro, teléfono que se vaya a vender al mercado, ya se ha testeado. Y eso, en la práctica, ¿pueden haber insatisfacciones? Sí, pero ¿qué hace el cliente? En la medida que usted genera, digamos, más, por llamarle así, más necesidades frente a ese producto, pues se va a trabajar desde la parte de la reingeniería para mejorar. La parte de design thinking, estamos hablando de enfocarse en valores humanos. No hay que decirlo, hay que demostrarlo, hay que tener, digamos, estar involucrado en ese proceso consciente. ¿Por qué en ese proceso consciente? Porque la mayoría estamos hablando de que se deben de trabajar una serie de prototipos, digamos que sea, ejemplo, una bicicleta. Hay miles, muchísimas marcas, igual que carros, que teléfonos, que artefactos, pero en la medida que usted tiene esa necesidad y el que está trabajando en la parte de ingeniería, es decir, el que desarrolla productos y servicios, está al tanto de lo que desea el cliente. Por eso, cuando usted califica un servicio o califica una marca, eso se va a tener en cuenta. En la parte de las restricciones para innovar, estaríamos hablando de qué es lo deseable, qué es lo viable y qué es lo factible. Es decir, qué es lo que yo quiero, qué se puede, digamos, trabajar y qué puede ser posible de llevarle a ese tipo de cliente. Acá vamos a hablar de la parte de producto, las clases de desarrollo del producto, los principios del diseño, las restricciones al innovar, las premisas del proceso creativo, design thinking y la estrategia de ciclo de vida del producto. Eso son las generalidades de la temática. Actualmente hablamos que la tecnología, pues estamos hablando que se habla de una cola larga. Tomar parte importante en ese proceso para crear productos para que las compañías nos puedan ofrecer menores cantidades de cosas o de servicios. Primero se podría tener, no sé, ir a un teatro, ver una serie de películas y eran otras circunstancias y otras épocas. Actualmente, pues se puede tener Netflix o se puede tener otro tipo de acercamiento, digamos, para ver lo que yo quiero o, digamos, en la práctica, qué es lo que, digamos, el cliente desea. Aquí estamos hablando en el ejemplo de las experiencias generales y de las experiencias individuales. Podría ir a un cine donde van muchísimas personas, pero yo quiero tener una experiencia diferente, donde pueda tener que el servicio me llegue a mí y no yo tenga que ir a buscar el servicio. En ese desarrollo de producto, estamos hablando de esa conversión y transformación del producto. Es decir, miro las características que tiene el mercado, las necesidades que tiene ese cliente y cuáles serían las tendencias que yo, digamos, puedo lanzar a ese mercado. Si hablamos de la evolución de un teléfono, a la actualidad estaríamos hablando de un iPhone. Hace muchísimos años, eso era un teléfono muy normal, muy grande, y actualmente pues podríamos estar hablando ya digamos de inserción bajo, digamos, bajo la dermis
de algún tipo de tarjeta para que digamos, la persona pueda tener acceso sin tener que llevar, digamos, un prototipo muy grande. Debemos de hablar de investigación. En la actualidad, cuando se habla de innovación, muchas personas les puede dar miedo. Para las personas que son más jóvenes, cuando se inició el uso del ChatGPT o las diferentes inteligencias, digamos, para apoyarse sobre todo en la parte de educación, en la parte de estudio, algunas personas son muy creativas y les gusta consultar. Digamos, son innovadoras, están pendientes de qué hay de, digamos, qué es lo nuevo para poder investigar y poder trabajar y disminuir los tiempos y movimientos en relación a una actividad que se tenga que hacer. Cuando una persona dice, es que yo veo que hay muchísimas inteligencias, o puede manifestar yo no sabía, es que están hablando y la verdad me da miedo. Eso sucede como el pavimento. Si usted no se prepara para enfrentar esos nuevos retos, quedamos como el pavimento, es decir, todo el mundo nos pasa por encima. Hay que tener en cuenta que debemos de estar actualizados, que debemos de leer, debemos de capacitarnos y también enterarnos cuáles son las herramientas que me van a favorecer a mí, tanto estudiante como, digamos, como docente o como, digamos, profesional que va a orientar una actividad. Desde la parte de la psicología, ¿qué es lo que el cliente quiere y cómo se puede trabajar en esos comportamientos individuales que tiene cada persona? Considerando también que hay que tener en cuenta las experiencias que tenga cada usuario. En ese desarrollo de productos originales, pues estamos hablando de aquellos que son las innovaciones que pueden ser disruptivas y aquellas que pueden ser modificaciones. En ese orden de ideas, si estamos hablando, pues según el manual de Oslo, para hacer claridad, habla de una innovación en 4 tipos principales. Entonces, esa innovación de producto estaríamos hablando en el caso del producto, cuando se está introduciendo un producto nuevo al mercado. En la parte de procesos estaríamos hablando en producción o distribución. Y la innovación organizativa, estaríamos hablando de nuevas prácticas de negocio organizacionales o relaciones externas. Y la innovación en marketing, que serían nuevas Y formas de te voy a promoción, quedar mal señora. y te pido excusas por eso. La verdad es Señora. que yo entré ayer. Nuevas formas de promoción o distribución o fijación de precios. Es decir, que puede, según el manual de Oslo, es aquel que encaja la cantidad de innovaciones que puede haber en un mercado y cómo en la práctica los puedo hacer. Ejemplo, es que tengo, digamos, un producto que ya valía en el mercado y necesito enviarlo. Entonces voy a mirar en la logística de distribución, en la parte del marketing, dónde es que yo voy a innovar. Estamos hablando de innovaciones disruptivas que no tienen antecedentes previos ni elementos anteriores que pueden ser comparables con estas innovaciones, porque pueden ser una innovación radical. O la disruptiva, estaríamos hablando de esa innovación que se puede ir escalando, y la innovación radical es la que hace un cambio en la forma y en el uso. Los principios del diseño, pues estaremos hablando de todos los valores que describen ese producto de acuerdo a la personalidad del usuario. ¿Cuáles serían esos 10 principios del diseño? En la práctica estaríamos hablando de esa orientación a la acción, donde se propone que, digamos, desde un enfoque actual, aprender desde la parte interdisciplinaria para darle resolución a esos problemas. Es decir, cuáles serían esos intereses y cuáles serían esas experiencias que aplicadas a la práctica me puede ayudar a solucionar. En la parte disruptiva, que es la parte 2, estaríamos hablando de cómo abordar esos problemas y cómo salirse de los roles convencionales y huir de esos dogmas para analizar nuevas metodologías y resolver nuevos problemas. Si digamos, vamos a analizar una marca de carros, entonces podríamos mirar cuál sería, en el caso, cuál sería esa innovación que tiene un BMW y cuál es la innovación que tiene un Tesla. Entonces ahí empezamos, digamos, a demostrar qué tipo de innovación tiene cada uno, porque se puede trabajar desde la innovación de los materiales hasta la innovación en el uso de energías limpias. En la parte de antropocéntricos estaría hablando de las necesidades de ese cliente, incluyendo las inexpresadas, insatisfechas y desconocidas. Cuando una persona compra un producto o un servicio, la mayoría de veces va a solucionar un dolor, un malestar. ¿Por qué? Porque usted puede tener una idea en general. Por eso atrás hablábamos de propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecerle a ese cliente y qué es lo que usted realmente va a solucionar? En la medida
que ese producto o servicio llene las expectativas de ese cliente, ¿qué sucede? El cliente va a emitir una conclusión positiva. En ese caso, puede ir a recomendar ese producto o ese servicio. Cuando hablamos de integrar, perdón, la previsión, estamos hablando que debemos anticipar ese proceso de planificación. ¿Y para qué nos sirve esa previsión? Es para explorar esas necesidades más allá. Cuando usted encuentra un producto que satisface necesidades que quizá no lo tenía contemplado y tampoco lo iba a comprar, porque en su gran mayoría, si hablamos de una compra, serían por impulso. Como seres humanos, vamos siempre en función de lo que nosotros queremos y que también nos solucionen aquellas necesidades que tenemos, digamos, en un producto. Ejemplo, si es un teléfono, hablemos de un iPhone, en este caso, las personas que tienen acceso, tanto desde la parte de, digamos, del pecunio, del dinero, hasta las necesidades que tienen específicas frente a esa tecnología. Todo el mundo no lo va a ver lo mismo, todo el mundo no va a opinar, teniendo en cuenta que cuál es la diferencia entre un, no sé, un smartphone y un iPhone. El que lo usa puede, digamos, emitir ese, digamos, ese concepto. También debemos hablar de una parte constructiva y dinámica, es decir, redefinir, evaluar aquellos prototipos, tanto desde la parte tangible, para convertirlos en un elemento importante. En todo producto, o en todo, digamos, sobre todo en productos, en la parte de tecnología estaríamos hablando de investigación y desarrollo, para, digamos, para cubrir esas necesidades que tiene el cliente frente, digamos, a una expectativa. Reducir los riesgos. Cuando se hace, digamos, en el caso del desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto o de un servicio, hay que aprender de esos pequeños fracasos inteligentes. Es importante mencionar aquí que se hace el lanzamiento de un producto. Normalmente cuando hablamos, bueno, tenemos el ciclo de vida del producto, pues que tiene, digamos, como digamos, en la práctica, unas ondas donde crece, permanece y se va en declive. Pero cuando usted hace el lanzamiento de ese producto, probablemente los precios sean muy elevados porque digamos, se van a ver muchísimas características, desde la parte del marketing, desde la parte de la comunicación, de la distribución, es decir, estaremos hablando de las 4Ps o las 6P o las 8Ps, para que el cliente identifique aquellas características específicas y se pueda aprender. En un comienzo ese producto puede tener un precio muy elevado. Cuando ya, digamos, la competencia llega con ese mismo producto, se estabilizan esos precios y cuando ya hay madurez en el mismo, pues ya los precios pueden estar, digamos, muy alineados con los que tiene la competencia. Sin embargo, en precio de lanzamiento, el precio es alto porque no todo el mundo va a comprar y las unidades que se compran deben de cubrir la parte del costo de ese artefacto. Fomentar la empatía. El uso de instrumentos que nos ayuden a comunicar a las personas para comprender mejor las conductas, expectativas, valores, motivaciones y necesidades e impulsos que mejoran esas vidas. En la parte del significado, pues estaríamos hablando de crear ese significado tanto en el proceso de diseño como en los elementos de comunicación. Es decir, si es un mapa, si es una maqueta, si son relatos, cómo lo voy a llevar al cliente también para dar a conocerlo. La creatividad empresarial, eso es lo que actualmente estaríamos hablando cuando una persona ha terminado, ejemplo, un pregrado, puede ubicarse laboralmente así. Lo ideal es que se pueda construir desde allí empresa, pero que además se cuestione qué es lo que realmente quiere, digamos, un empresario o cuáles son las necesidades que tiene ese tipo de clientes, usuarios, mercado objetivo, nicho de mercado, comunidad en general, para poder llevar un producto que pueda cumplir con esas expectativas. La nueva lógica competitiva, estaríamos hablando del design thinking, que son, digamos, lo que se puede complementar en relación a la estrategia competitiva, es decir, o creo nuevas experiencias o creo nuevos productos, procesos o modelos, pero que trasciendan, es decir, que vayan más allá de lo que ya venía hablando, de las necesidades que tenga uno como cliente. Muchas veces uno como cliente puede ingresar a un sitio X y allí compra productos que quizá usted no había considerado ni había planeado comprar, porque hay otras necesidades que se van a cubrir así sean muy pequeños.
En esta parte de las restricciones al innovar, pues hay que tener en cuenta si existen restricciones y cómo se pueden manejar. Entonces, si es deseable, si es viable y si es factible de hacer. En estas restricciones al innovar estamos hablando de cuál es el deseo. Es ir más allá de lo que usted quiere. Es decir, debe haber una transformación de una necesidad y que eso, digamos, en la persona o en el cliente se sienta atendida. Es decir, que le dé una solución. La mayoría de veces puede decir el cliente, es que me da una solución, pero generalmente en la práctica digamos, uno asocia que a mayor costo, mayor calidad, dependiendo del tipo de producto que vaya a comprar. Si estamos hablando de tecnología, puede ser como pueden haber productos que vayan a resolver una necesidad y sean estándares o estandarizables, perdón. La viabilidad, conocer si esto que yo estoy trabajando o estoy, digamos, creando para llevar a un mercado, se puede posicionar, puede captar la atención que tenga ese cliente y que ese cliente tenga la capacidad de pagar por ese producto o ese servicio que va a llevar. Y desde la parte de la factibilidad, pues mirar si realmente esa tecnología está resolviendo una necesidad en la práctica, porque no es solamente resolver esa necesidad, sino qué recursos debo utilizar para complementarla. Premisas de ese proceso creativo en la práctica. ¿Cuáles son los valores? Siempre se va a hablar, digamos, desde la parte de resolución de problemas, desde la parte del proceso creativos, pues que debemos de tener empatía, porque estamos hablando de que se va a diseñar y se va a retroalimentar a algunas personas, a un grupo de personas con ese diseño. No solamente decirlo, yo puedo tener visión, puedo tener una misión con una actividad, pero si yo no demuestro, no lo implemento o no ilustrativamente, no demuestro que se va a hacer, probablemente existan clientes, pero nadie me va a comprar. Que esa colaboración entre el equipo multidisciplinario o el equipo de trabajo le permita llevar ideas reales a los clientes. Entonces, hablamos también de la cultura de los prototipos, que era lo que estaba mencionando. Cuantas veces sea necesaria, usted va a crear ese prototipo y si cree que no estaba así, que no, realmente no lo trabajé, simplemente va diseñando o va generando más prototipos y al final encuentra cuál es la idea general y cuál es la que puede consolidar para llevar, digamos, ese proceso a algo real. Es decir, no solamente tener la idea, trabajarla en un proceso, sino que se pueda materializar, es decir, pasar de lo que yo tengo como idea, porque yo puedo tener una idea en mi mente, pero no la he materializado. Así estaríamos hablando de productos y servicios. ¿Qué idea tiene usted? No, yo la tengo aquí en la cabeza y funciona bien, pero en la práctica no, todavía no lo he llevado. Es decir, dar ese paso más allá, que no solamente se quede en proceso de crear, sino que sea capaz de materializarlo. Estaríamos hablando del design thinking, que sería cómo yo voy a idear ese producto o cómo voy a crear ese servicio. Si realmente debo empatizar, lo voy a definir, además debo haberlo testeado en un mercado específico. Cuando el producto es totalmente nuevo, hay que preguntarse, si el producto es totalmente nuevo, ¿hay clientes que me quieran comprar este tipo de producto? ¿Voy a hablar de lo que yo puedo crear en la práctica o qué voy a mejorar o a qué le voy a aplicar reingeniería para que también genere necesidades y el cliente pueda comprar? En la parte de empatizar, pues estaríamos hablando de cuando la persona ya se involucra, escucha, realiza. Y en la parte de definir, pues no es solamente que exista un problema, porque yo puedo hacer una lista innumerable de problemas y quizá buscar resoluciones, pero solamente se van a quedar en ideas. En este caso, debemos de encontrar esas ideas, las soluciones, pero que sean posibles de resolver en la práctica. En este espacio
para desarrollar y construir ideas sobre las ideas, estaríamos hablando de la creación, para atacar distintos focos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que para algunas personas pueden ser muy sencillas y para otros pueden ser obvias, pero puede ser una posibilidad? Recuerde que en la creación de la Coca-Cola no estaban hablando de una gaseosa, sino estaban hablando de otro tipo de producto, específicamente un medicamento. Y en la actualidad es una marca muy reconocida en el mercado y ese reconocimiento en el mercado pues hace que las personas pues tengan una opinión y van a trabajar muy fuertemente en el neuromarketing para que las personas se fidelicen frente a la marca. Hay que aprovechar de manera distintiva las visiones que tiene cada equipo de trabajo y el trabajo colectivo. En la actualidad se habla que cuando usted trabaja por un bien común, estaríamos hablando desde la parte asociativa. Cuando usted trabaja por crear empresas, estaríamos hablando desde un lucro económico o una utilidad. En este caso, hay que trabajar o unir o aunar esfuerzos con ese equipo de trabajo para que ese colectivo pues le pueda, digamos, finalizar la actividad que tiene tanto desde la parte de investigación como de la parte de prototipado y también de llevarlos a construir esas ideas generales. Descubrir que pueden existir ideas de exploración, pero que también le puede generar. En la mayoría, digamos, en opiniones generales uno encuentra que el que es creativo no puede ser innovador, o es muy raro, pero sí lo hay, que encuentre uno que hay una persona que es creativa y también es innovadora. Aquí no solamente en la parte de prototipar, no es solamente inventar y construir, aquí hay que resolver ese problema. Y ese problema lo debo resolver ¿con quién? Con los clientes. Si yo tengo un prototipo de un producto que voy a llevar al mercado, yo qué sé, lo que está en la actualidad, unos coches eléctricos, que sea de un pasajero o dos pasajeros, ¿cuál es la alternativa que existe? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué tipo de clientes o usuarios están dispuestos a comprar este producto? Digamos, para nosotros poder en la práctica saber si ese prototipo fue aceptado en ese mercado y qué características está cumpliendo. Y además, qué solución le puede dar ese cliente. Como lo mencionaba, pues se pueden construir desde un prototipo hasta muchísimos, pero al final esos prototipos se pueden trabajar o en la parte física, haciendo bocetos o haciendo, qué sé yo, muestras, y en la mente usted puede tener mil ideas, pero que también se puedan materializar. ¿Qué es lo que yo voy a atender? ¿Cuáles son esas funcionalidades y cuáles no? ¿Y cuáles serían esas versiones? ¿Debo seleccionar alguna herramienta específica o debo diseñar algunos tipos de planes o hipótesis que yo debo validar? En este caso, si vamos a documentar, digamos, un aprendizaje en validación, el líder del equipo debe juntar herramientas diligenciadas y soportes de actividades. Toda actividad que se realice, sea en la empresa, sea en un producto o un servicio, digamos, en la parte de investigación y desarrollo, estaríamos hablando que las personas pues deben de tener, digamos, como una trazabilidad en ese proceso. Podríamos hablar, digamos, en una herramienta metodológica, un prototipo funcional, un mapa de experiencia. ¿Cuál es ese primer uso que le voy a dar? Y en ese caso, pues, ¿cómo lo voy a recargar? Estaríamos hablando de un tipo de tarjeta, podríamos estar hablando de un teléfono. ¿Cuál sería la compra inicial? En el caso de un producto para, digamos, sería para la familia. ¿Y cómo en la práctica voy a trabajar fuertemente para fidelizar ese cliente frente a ese producto o a ese prototipo que yo he lanzado? En las historias de experiencia estaríamos hablando de ilustrar secuencialmente, digamos, todo el concepto, tanto desde la prestación del servicio hasta la experiencia que tenga el cliente. ¿Por qué es importante? Porque el cliente es complejo y satisfacer una necesidad es complejo también. Puede que me haya generado satisfacción al 50% y esa otra es la que no quiere la empresa, pues que el cliente la hable, pero sí la puede mencionar. Cuando usted utiliza un servicio, que fue lo que yo mencioné al comienzo, sobre todo que fue un hotel X 5 estrellas y al final la experiencia no fue como la que pensaba, no fue la expectativa que usted creó, y si le dan una opción de calificar el servicio, muy seguramente lo va a calificar mal. Recuerde que en un intangible, la calificación
o recomienda o simplemente dice que el servicio no fue bueno. Estaríamos hablando de esa parte de prototipar, es decir, cuando uno, ejemplo, está haciendo una actividad del común, tanto en trabajo como en estudio, y le dicen que haga una presentación. Entonces uno va a buscar qué herramientas le sirven para minimizar ese tiempo y cuál le sirve para que usted como emprendedor o estudiante pueda impactar con la presentación. No es solamente de las imágenes, pero también con el contenido. ¿Por qué es importante testear? Porque es una oportunidad para crear empatía, es decir, a través de esos insights que tiene, digamos, el cliente. ¿Por qué razón? Si el producto yo lo creo, voy a tener una innovación, ejemplo, que sea una innovación disruptiva. ¿El cliente lo puede tallar? Sí. ¿Puede satisfacer una necesidad? Sí. Pero el testeo me permite a mí generar esa expectativa en el cliente y probablemente me genere más ideas. Es decir, en este caso, se van a crear experiencias para que el usuario pueda comparar. Es como cuando uno compra un electrodoméstico, uno hace comparación de marcas, hace comparación de calidad, hace comparación de tiempo de uso, de aquello intangible que le generan, ejemplo, una garantía extendida, los colores. Entonces, hay que revisar qué es lo que realmente se requiere o qué es la impresión que yo voy a crear en ese usuario. También es importante mencionar, en el caso, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento, acá podríamos mencionar todo lo que tiene que ver con la, digamos, innovación escalable o estandarizable. En este caso, estaríamos hablando de unificar procesos o productos o maximizar la eficiencia en plataformas, que actualmente digamos, es lo habitual cuando uno necesita trabajar o necesita hacer consultas. Desde la parte de escalabilidad, que ya lo había mencionado hace un momento, sería esa capacidad de aumentar el volumen sin que digamos, los costos crezcan proporcionalmente. ¿Y cómo se hace? Pues hay que hacer una investigación de mercado, revisar cuáles son los costos de ese producto y en los entornos, en lo que hablamos en los entornos disruptivos, los modelos de negocio suelen ser más estandarizables porque logran, digamos, en este caso, economías de escala superiores. Hay que revisar qué es lo que realmente el cliente quiere y yo aquí, digamos, a quién le puedo llegar. Aquí estaríamos hablando de unas fases que tiene el producto. En la práctica sería el desarrollo de ese producto, las ventas, los costos. Si hablamos de un producto que se va a crear en el mercado, estaríamos hablando de todas las fases que tiene, desde la fase cero hasta la última fase de madurez. Y acá hay unos costos de inversión. Es decir, desde que viene el punto cero, es decir, desde donde usted empieza a trabajar ese producto para hacerle ese lanzamiento o hacerle esa introducción en el mercado. Pero debe de haber unas actividades previas. En esa introducción, era lo que yo mencionaba hace un rato, son costos, precios muy altos, pocos son los que compran. En la fase de crecimiento, es decir, que la línea o el ciclo de vida del producto empieza a ser incremental. ¿Por qué? Porque el producto es novedoso, porque cumplió las expectativas, porque los clientes o usuarios querían más que eso y porque ya ha habido competidores fuertes que vienen a competir con nuestra marca. Y desde la parte de madurez, estamos hablando que la línea se estabiliza un poco porque el producto se puede vender muy bien. Desde las estrategias, hablaríamos desde el merchandising, que es la exhibición correcta en el punto de venta para los productos, y desde el neuromarketing para ver qué es lo que yo realmente quiero impactar con ese producto. Cuando estamos hablando que el producto llegó a la fase de declive, quiere decir que ya no se está vendiendo igual, hay pocos clientes interesados y aquí es efectivamente donde yo debo hacer ese análisis o investigación de mercado para saber en qué fase está ese producto y cómo puedo aplicarle reingeniería para subir las ventas de ese producto. Ahora, si van, digamos, hay un caso práctico para la parte de producto
creo que el tiempo no nos daría. Y en este caso sería desarrollar un producto, digamos, muy sencillo que cumpla, digamos, esos interrogantes. Eso quedaría como para análisis ya, digamos, posterior. Eh, algo que ustedes puedan trabajar. Nosotros, como SENA, trabajamos la parte de emprendimiento y trabajamos la parte de innovación, vamos muy de la mano con el manual de Oslo. Siempre vamos mirando cuál es ese producto, cuál es ese tipo de innovación que se puede trabajar aquí. ¿Por qué razón? Porque pueden existir miles de productos o servicios en el mercado, pero debo tener una mente diferente o actualmente podríamos entrar a analizar acciones sencillas como cuáles. ¿Qué tipo de innovación puede ser? Si hablamos de una innovación abierta o cerrada, entonces van a decir que ¿qué será una innovación cerrada? Esa innovación cerrada estamos hablando, por ejemplo, cuando usted intenta, digamos, crear una patente para un producto, digamos, para un X producto que usted, digamos, tiene o va a lanzar al mercado. En ese caso, estaríamos hablando de que puede considerar, en el caso de la innovación cerrada, sería la marca Tesla de autos. En la parte, digamos, en la parte de innovación abierta, estaríamos hablando de aquellas especialidades específicas que es lo que apunta. ¿En qué sentido? La responsabilidad social empresarial y es impacto positivo hacia ambiente. Entonces, en la práctica sería un parque automotor de coches eléctricos, que sean, digamos, esa empresa que sea reconocida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en esa misma manera que usted es un líder en una economía, se va a generar o se va a reducir una presión regulatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que de forma indirecta el ejemplo de autos que tenga eléctricos, se debe decir que trabajamos con energías limpias. Por lo tanto, los que sean a gasolina o que sean a diésel estarían contaminando el planeta y habrán unos tiempos, las marcas más reconocidas hasta el 2030 y 2050, para, digamos, para disminuir en un 80% la contaminación. Bueno, es importante en la práctica. Esos son como bocetos donde ustedes como, digamos, como estudiantes pueden trabajar. Entonces, ¿qué pueden trabajar aquí? En innovación abierta o cerrada, antes de continuar acá en esa parte, podríamos ver, no sé, los televisores, la marca de Coca-Cola, no sé, los autos, la NASA, que pueden entrar a clasificación abierta o cerrada. En el caso de Amazon, ¿cuál sería esa diferencia entre Amazon y Apple? En el caso de Amazon, estaríamos hablando de que ellos quieren, digamos, explorar ese mercado, optimizando esa parte de operaciones y logísticas. En un inicio, Amazon no hacía las, digamos, no se dedicaba a la actividad principal que tiene hoy. Es decir, que, perdón, digamos, en los mercados nuevos, en esos mercados nuevos, ¿qué significa? Que, digamos, la computación en las nubes. Estaríamos hablando de qué? Inteligencia artificial, estaríamos hablando de servicios de streaming, que me ayude a mí como emprendedor, sea que yo tenga, no sé, algún tipo de comercio electrónico, no sé, un e-commerce, una tienda virtual, pero que me permita a mí interactuar con otras plataformas. Y digamos, en el caso de Apple, estaríamos hablando de cómo hay mejora continua en esa línea de productos que además representa la marca, digamos, como un negocio eficiente. También ellos están viendo nuevas oportunidades en ese mercado y no solamente estaríamos hablando de un, digamos, de un computador, estaríamos hablando, no sé, de un reloj, de música, de realidad aumentada, de diversificación de ese portafolio, anticipándose a las tendencias tecnológicas. Porque usted le puede decir a un niño hoy día, ¿y por qué no sale un libro? No, pues yo prefiero leérmelo digital. En esa parte de innovación, también es importante mencionar que en esos modelos de negocio o en esos, digamos, en esos conceptos de innovación estaríamos hablando
Cuando yo tengo un producto o un servicio real, es decir, estaríamos hablando en la parte práctica cuando usted sale y hace un safari, es decir, va a mirar, va a conocer, va a explorar. Las personas que viajan pueden tener buenas ideas de negocio, no solamente en la ciudad de visita, sino dónde puede replicarlo. No sería solamente copiarlo, cómo lo voy a replicar y cuál es ese concepto de innovación que yo lo voy a aplicar. Aquí en el ejercicio estaríamos hablando, pues, ¿por qué? ¿Qué es un problema real? ¿Y qué evidencias y hechos soportan esa idea? Hay que hacer una lista, así como cuando se va a trabajar un proyecto, es decir, desde la parte teórica, que le piden trabajar un proyecto, inicialmente uno, para trabajar ese proyecto, se quedaba patinando, perdonen la expresión, allí donde decía, y redacte el problema y redacte los objetivos, y de ahí no salía. Y al contexto, digamos, del documento, realmente se trabajaba más fuertemente en los objetivos. No quiere decir que en la práctica no se trabaje, pero hay que revisar otros aspectos que yo le pueda dar solución real. Es decir, ¿cómo voy a resolver ese, digamos, ese problema que yo identifico o cuál es la problemática que afecta y cuál es esa propuesta de valor? Recuerden que lo mencioné desde el comienzo, la propuesta de valor específicamente es que cuando usted como emprendedor, como estudiante, como docente, entiendo yo que la propuesta de valor en la práctica es una forma de decir el entiendo. Es por qué, digamos, por qué vale la pena comprar, por qué es diferente, cuál es ese concepto de innovación. Porque cuando usted va a vender un producto en el mercado, generalmente habrán clientes que son muy innovadores y no van a comprar de lo mismo que ya exista. Es decir, que van a comprar un producto que sea ligeramente novedoso o diferente. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son esas habilidades que usted tiene como emprendedor, como empresario, como estudiante para resolver ese problema? Aquí en esta parte, pues estamos hablando que el desarrollo del producto inicia con la investigación de mercado. En esos retos, podríamos hablar el caso de innovación, por ejemplo, el caso de la cerveza Heineken. Entonces, siempre habrá, digamos, un equipo de personas que hacen una investigación tipo Safari, que tienen un laboratorio de investigación, que tienen centros de excelencia, que además es intraemprendedor, que tiene equipos dedicados y que además hay aceleradoras contratadas. En la práctica, no solamente estaríamos hablando de que ha ampliado, digamos, el negocio y que ha saltado la parte, digamos, del sector hotelero, sino que busca que ese producto llegue a todas las instalaciones del tipo de actividad económica que requiera. Es decir, en un pilotaje de eso, estaríamos hablando de Heineken, la cerveza, eh, trabajar con esa usabilidad de la solución y la escalabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo el catálogo de productos, la cerveza se puede ofrecer específicamente, ejemplo, a la parte de hostelero o a la parte de hotelería. Además, bueno, acá tenemos un video, sin embargo, pues tengo una información adicional que mencionarle y son esas estrategias básicas desde la parte de innovación. Esas estrategias básicas estaremos hablando de una estrategia ofensiva. Perdón. ¿Por qué ofensiva? Porque debo mirar cuál es ese, digamos, ese liderazgo tecnológico. ¿Cuáles son los, digamos, la estrategia defensiva? ¿Quiénes son los seguidores? Desde la parte imitativa. ¿Hay alguna marca que esté imitando el producto o servicio que yo estoy trabajando? Mantener una estrategia dependiente. ¿Y por qué dependiente? Para que sean, digamos, relaciones duraderas. Desde la parte tradicional, pues siempre no puedo continuar haciendo lo mismo, debo estar cambiando, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que tengo yo en ese nicho de mercado? Y si tengo oportunidad en ese nicho de mercado, ¿qué voy a hacer? 5 recursos claves para las personas que quieren trabajar la parte de innovación. Entonces, investigación y desarrollo con inteligencia artificial, robótica y baterías, porque en la actualidad eso es, digamos, eso es lo que tenemos. Alianzas estratégicas. Entonces, ¿cuáles carros o qué marca de carros están trabajando con otro tipo de materiales que no sean pesados o que van a trabajar, qué sé yo,
algo diferente o que va en vez de, digamos, en vez de un carro de combustión, se va a trabajar o se va a apuntar por energías limpias? ¿Qué tipo de software puedo implementar o con cuál puedo trabajar? O si voy más allá de una investigación, contrato a un grupo de desarrolladores que me creen un tipo de software para, digamos, medir alguna capacidad frente a una empresa o qué es lo que yo requiero como entidad. Tener, tener específicamente talento capacitado en la parte de ingeniería y diseño. Generalmente, en las empresas privadas, no estoy generalizando, de unas que conozco, se dice que si la persona no tiene experiencia, pues no podría trabajar. Pero si la persona tiene demasiada experiencia, pues esos se pueden concebir formas amañadas. Entonces, hay que trabajar, hay que crear empresa que no solamente se quede en la parte de investigación, en la parte de ideación, quizá en prototipado, sino poderla materializar. Y que ese talento humano esté capacitado en la parte de ingeniería y diseño. ¿Por qué ingeniería y diseño? Porque pues eso es lo que necesitamos actualmente. Que haya, digamos, un punto donde haya, digamos, centros de datos que les permitan también a las personas poder crear nuevos prototipos. También es importante mencionar que dentro de la innovación hay unos aspectos importantes que se pueden trabajar. ¿Y cuáles son esos aspectos importantes? En la parte de innovación podríamos hablar de cómo competir entre un océano rojo y un océano azul. Ese océano rojo estaríamos hablando de todo lo que hay en el mercado que está saturado, que tiene una competencia feroz por cuotas, diferenciación o precio. Contrario sería el océano azul, que es un espacio de un mercado no disputado donde la competencia se vuelve irrelevante. Estaremos hablando de productos nuevos. ¿Y qué podríamos hablar ahí? No sé, una marca de carros, una marca de tecnología. En el caso, por ejemplo, del océano rojo, ¿qué evidencia de competencia podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de los Mercedes, de los Audis, de Tesla. eh, y en este caso, pues estaríamos hablando de una percepción sobre el liderazgo en electrificación. Las presiones regulatorias que aceleran este proceso y en este caso también podríamos hablar de empresas o competencias de empresas que utilizan la electrificación como, digamos, como diferenciador central. En el caso de los océanos azules, en este caso sería una creación de un modelo circular donde se integre el 50% de aluminio reciclado, el 95% reciclable específicamente para los nuevos autos. Eh, Podríamos hablar de menos emisiones de carbono durante el ciclo de vida, digamos, de ese auto y plantas de producción que disminuyan esa contaminación. En el caso de los coches, estaríamos específicamente la marca BMW, busca crear un espacio donde la sostenibilidad y la experiencia, digamos, se consideran premium, pero que sean diferenciadas más allá de la electrificación. Recuerden que cuando hay un producto en el mercado y se quieren hacer, digamos, cambios o se va a innovar, no es solamente que yo voy a sacar una línea, todos los coches son eléctricos. ¿Cuáles son las consecuencias? Desde la parte del medio ambiente o del ambiente, o si yo los quiero solamente trabajar, eh, que manejen otro tipo de combustible, pero hay que investigar más allá, porque alguien hablaba, y entonces si utilizamos solo agua, recuerden que es un líquido también preciado que nosotros podemos trabajar. Entonces, permítanme un momento, a ver si puedo proyectar acá un video. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, He participado en muchos concursos tecnológicos como WorldSkill Colombia, que gané medalla de oro, también en WorldSkill Chile, también con medalla de oro, y WorldSkill América con medalla de plata.
El primer paso sería el análisis. Aquí es donde llevo al cliente de algo que quiere, algo que realmente necesita, donde reunimos los requisitos, funcionalidades del programa y también miramos cuál es la mejor herramienta para construir el producto. Segundo, diseño. Es aquí donde traemos esa idea abstracta y la pasamos a algo que el usuario pueda ver, sea un diseño, un prototipo o un diagrama que explique cómo funcionaría la aplicación. Tercero, desarrollo. Es aquí donde construimos el producto. Cuarto, la prueba, que sería aquí donde miramos errores que no se pudieron detectar en el desarrollo ni en las demás etapas. Quinto, el lanzamiento del producto. Es aquí donde lanzamos el producto hacia nuestros usuarios. Sexto sería el mantenimiento. Es aquí donde corregimos todos los errores que pasaron todos los filtros a través de parche o agregamos y quitamos nuevas funcionalidades a través de actualizaciones. A los emprendedores les recomiendo dos tips. Primero, que se enfoquen el usuario, su mercado. Hacia quién más dirigido la aplicación y dependiendo de eso desarrolle un buen producto que satisfaga a todos los usuarios. Segundo, el alcance. Que miren cuál sería el alcance de su aplicación, si nacional, internacional, regional, y que el producto también satisfaga a esos clientes internacionales, puede ser con su idioma nativo. La sensación que me quedó, no solo es suficiente hacer una aplicación o un producto que satisfaga la necesidad del cliente, sino que hay que hacer que este producto sea fácil de utilizar, interactivo, que un usuario pueda usar nuestro producto sin necesidad de leer un manual, que sea fácil de entender y que sea fácil de implementar en cualquier lugar. Sigan los tips que les di, miren el alcance, enfóquense en el mercado y a emprenderse de idioma. Muchísimas gracias. Digamos, a los participantes que estuvieron el día de hoy. Es un tema bastante denso. Sin embargo, pues tenemos un tiempo. Ay, me dijeron que se había quedado congelada la imagen. Fue hace un rato, qué pena. Acabo de ver porque estaba en modo presentación. Entonces, Estefanía, esa era, digamos, en el general la temática que tenía el día de hoy. Perfecto, Mireya. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy y entonces nos veremos en una Muchas próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Que Gracias estén a muy todos. bien. Muchísimas Hasta gracias. luego. Feliz noche. Hasta luego.